Muy buenos días. El Laboratorio Fitomedes les da la bienvenida a esta charla sobre extractos estandarizados, garantía de calidad. Para nosotros es muy importante que ustedes conozcan la diferenciación y la importancia de trabajar con extractos estandarizados. Cómo estos extractos permiten obtener productos de altísima calidad y altísima efectividad. Y cómo somos nosotros diferenciados en el mercado por trabajar con extracto estandarizado. Por eso para nosotros es muy importante que ustedes conozcan estos conceptos, sepan la importancia de trabajar con los extractos estandarizados y conozcan qué es la diferenciación cuando usted en su tienda entrega un producto con extracto estandarizado a diferenciación de un producto elaborado a partir de plantas molidas. Por eso es muy importante para nosotros esto y queremos que nos acompañen en esta charla. A continuación vamos a hablar de qué son los extractos. Los extractos son preparaciones de consistencia líquida, como el caso de los fluidos o las tinturas, o semisólidos, como el caso de los extractos blandos o densos, o sólidos, como los extractos secos, obtenidos a partir de drogas vegetales o tejidos animales en estado generalmente seco. Esos extractos estandarizados es ese extracto que se obtuvo, que fue coger un material vegetal, meterlo en un solvente y sacarle toda la esencia de ese producto. Ahora necesitamos convertirlo en un extracto estandarizado, el cual son los extractos donde se tienen conocimiento de las concentraciones de los diferentes componentes, porque se ha podido cuantificar por una técnica analítica, ya sea HPLC o ya sea otra técnica que las vamos a ver más adelante, que me permite a través de un equipo saber cuál es la concentración de esos principios activos y después nos permite hacer los ajustes de concentración o de dilución para que ese extracto quede igual y se puedan fabricar los diferentes productos siempre bajo las mismas condiciones. Eso es lo que buscamos con los extractos estandarizados. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando nosotros trabajamos con plantas molidas, esas plantas van a tener diferentes variaciones dependiendo de dónde se cultiven. Y eso es parte de lo que estudia la geobotánica. La geobotánica es la ciencia que estudia el hábitat de las plantas en la superficie terrestre. Entonces la geobotánica nos muestra cómo esas plantas, dependiendo en qué sitio sobre el planeta sean cultivadas, van a recibir diferente cantidad de luz y diferente cantidad de calor. Si tenemos unas plantas sobre el ecuador, va a tener mayor concentración de luz porque le va a dar luz durante más épocas del año y durante el día va a recibir más luz que si está en la parte norte o en la parte sur del planeta. Igualmente va a haber variación en la concentración de agua que reciba esas plantas porque dependiendo de el sitio donde esté sembrado y dependiendo de su posición en el planeta puede haber mayor o menor cantidad de lluvias. Como vemos en el mapa, hay unas zonas de bastante humedad, las zonas selváticas, y hay unas zonas en amarillo que son las zonas desérticas donde va a recibir menos agua. Eso significa que dependiendo de eso, se va a presentar mayor o menor concentración de agua y eso va a hacer que la cantidad de principios activos cambie. No estoy diciendo que porque tenga más agua va a tener más principios activos, no, va a cambiar. Cada planta presenta diferentes concentraciones de principios activos. Esos principios activos también se ven diferenciados por la altura al nivel del mar donde se siembre la planta. Si esa planta se siembra al nivel del mar, va a tener una concentración de principios activos. Si la sembramos sobre los 3000 metros de altura, va a tener otra concentración de principios activos. Y así, diferentemente. Entonces, por eso para nosotros es muy importante saber dónde se cultivan las plantas, en qué condiciones se cultivan las plantas. Dentro del cultivo de plantas medicinales, uno de los principales principios activos que se extraen de estas son los aceites esenciales. Estos aceites esenciales nos van a servir como indicadores. Se utilizan en la industria cosmética, en la industria de alimentos y también en la industria farmacéutica. Entonces tenemos aceites esenciales como el limón, la hierbabuena, la vainilla, los aceites de flores, el tomillo,
la manzanilla, lavanda, el eucalipto. Todos esos aceites son extraídos de plantas medicinales, pero como vimos anteriormente, la concentración de esos aceites en la planta va a variar dependiendo de esas condiciones donde se cultive la planta medicinal. Para eso tenemos una prueba a partir de estudios que se han hecho en universidades colombianas, donde a través de la Universidad de Santander, la profesora Elena Stenchesco ha hecho los estudios y nos ha dado las siguientes conclusiones. Por ejemplo, se hizo un estudio de la variación circadiana de los metabolitos secundarios volátiles obtenidos por destilación de una planta Lipia alba. Lo que hicieron ellos fue ver a qué concentraciones de principios activos de esos metabolitos secundarios habían en las hojas de esta planta dependiendo de las diferentes horas del día. Y encontraron lo siguiente. El limoneno, que es un aceite esencial, tiene diferentes concentraciones dependiendo de las horas del día. A las 6 de la mañana es la mayor concentración de principios activos que tiene esa planta. A diferencia de a las 6 de la tarde es la menor concentración de principios activos, casi un 20% menos. Eso significa que si yo cultivo una planta y la recojo en las horas de la mañana, voy a tener mayor cantidad de principios activos a si recojo esa misma planta en horas de la tarde. En este caso específico de la Lipia alba. Por eso es que se debe conocer todas estas condiciones de siembra y de cultivo de las diferentes plantas medicinales. Tenemos otro ejemplo que es el estudio comparativo de la composición química de aceites esenciales de Aloysia trifila cultivada en diferentes regiones de Colombia. Otro ejemplo que se hizo también con esto, donde se vio la composición de esos aceites esenciales cultivados en diferentes regiones, cultivados en Bolívar, Santander y en diferentes sitios de Antioquia. Entonces, se hizo este cultivo en Bolívar, en Cundinamarca y en diferentes sitios de Antioquia. Y se vio cuál era el rendimiento de la planta en los diferentes sitios. Y se encontró que los cultivos que se habían hecho en Bolívar tenían mucha mayor concentración, 4 veces más que la que tenían algunos cultivos en Antioquia. Y 2 veces más, el doble de lo que tenían los cultivos en Cundinamarca. Eso significa que siendo la misma planta, va a tener diferentes concentraciones dependiendo de la zona donde se cultive. Por eso hay que tener mucho cuidado desde la parte de producción de dónde obtenemos esos productos. Pero queda muy difícil saber dónde se cultivó, a qué hora se cultivó y que los lotes siempre tengan las mismas condiciones. Va a ser muy complicado tener una trazabilidad adecuada sobre los productos para que siempre tengan las mismas condiciones. Por eso, el INVIMA, a través del Ministerio de Protección Social, desde el 22 de octubre del 2009, nos mostró lo siguiente. Nos dice el INVIMA, la Sala Especializada de Productos Naturales de la Comisión Revisora recomienda nuevamente al INVIMA reevaluar el empleo de polvos de drogas en las preparaciones de productos fitoterapéuticos, priorizando el empleo de extractos o tinturas, teniendo en cuenta que diferentes estudios realizados han demostrado que cuando se ingiere los polvos de las drogas o plantas, la absorción de los principios activos es limitada frente a cuando se suministran los extractos elaborados. Entonces nos está diciendo el INVIMA, se recomienda a los productores de productos naturales que trabajen con extractos o tinturas, porque esos extractos o esas tinturas van a permitir que esos principios activos sean más fácilmente absorbidos por la persona y de esa forma tener una mejor efectividad terapéutica. Eso es lo que se busca. Y eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio Phytomedics. Entonces, para eso hacemos la elaboración de extractos estandarizados. Y con esos extractos estandarizados
hacemos la fabricación de los diferentes productos que tiene la compañía. Este es el flujo del proceso donde vamos a explicar cada una de las partes y cómo obtenemos el producto terminado. ¿Qué es lo primero que hacemos? Obtener ese material vegetal, obtenerlo en óptimas condiciones, que no vaya a estar contaminado de pesticidas, que no vaya a estar contaminado de metales pesados, que no vaya a tener contaminación microbiológica. Significa que no vaya a tener patógenos que puedan generar un daño sobre la persona. Después de que tenemos ese material vegetal con todas las condiciones adecuadas, vamos a hacer los extractos. Los extractos se pueden hacer con diferentes técnicas, desde una técnica de maceración, que es poner ese material vegetal con un solvente por un tiempo determinado, a técnicas un poco más elaboradas, como las técnicas de percolación o de extracción Sosler, que es la que estamos viendo aquí en la diapositiva, que son técnicas que nos permiten obtener la mayor cantidad de principios activos de esa planta medicinal. Después de que se hace ese proceso de extracción, se pasa a un proceso de filtrado, donde vamos a obtener el extracto en unas condiciones adecuadas. En este momento es simplemente un extracto, pero ese extracto lo llevamos a nuestra área de análisis instrumental, donde se hacen los diferentes ensayos con las diferentes técnicas analíticas para cuantificar los principios activos. Y eso lo logramos a través de esta técnica que se llama HPLC. HPLC es una técnica cromatográfica que me permite separar, identificar y cuantificar los diferentes principios activos. Entonces aquí tengo un cromatograma donde estoy viendo los diferentes picos que hacen referencia a cada uno de estos principios activos. Y la altura del pico hace referencia a la concentración del pico. Entonces aquí yo puedo identificar contra un patrón, puedo hacer la separación de las diferentes sustancias y puedo cuantificar cuánto hay de principio activo de cada uno de los componentes extraídos de esa planta. Después de que yo tengo ya cuantificado ese extracto, procedo a tener ese extracto estandarizado en las condiciones de concentración adecuadas para hacer la elaboración de los diferentes productos farmacéuticos. Utilizamos técnicas de secado especiales en lecho fluido, donde nos permite controlar la temperatura para que de esa forma el producto quede de una forma adecuada y no se vaya a contaminar ni vaya a perder sus propiedades de aceites esenciales y demás, hasta que obtenemos un gránulo con esos extractos impregnados que nos permiten tener una concentración adecuada de principios activos. De ahí continúa el proceso de fabricación, desde el proceso de elaboración del producto hasta el envasado y por último el acondicionamiento de ese producto para llegar con ese producto al mercado. Es así como tenemos la línea de diferentes productos, desde cosméticos, alimentos, esencias florales, fitoterapéuticos y suplementos nutricionales elaborados con estos extractos. De esa forma vamos a obtener mayor efectividad y mayor seguridad en los productos. Y cuando usted ofrezca un producto de laboratorio Phytomedix, va a tener la garantía de calidad de que es un producto elaborado con muy buenas condiciones y que va a ser muy efectivo para ese cliente que usted se lo está recomendando. Ese es el objetivo de nosotros en la fabricación de estos productos. Muchísimas gracias por su atención y recuerde que puede dejar sus comentarios de esta charla. Muy amables.